Pucallpa, una ciudad bañada por las aguas poderosas del río Ucayali, donde los ecos del Amazonas resuenan en cada rincón. Aquí, lo antiguo y lo moderno se entrelazan en una vibrante mezcla de vida, cultura e historia. Pero debajo de sus bulliciosos mercados y festivales llenos de color, se esconde una historia de resistencia. La leyenda de una ciudad renacida de las cenizas del conflicto, guiada por los espíritus de la tierra y del río. Hace mucho tiempo, durante una época turbulenta de guerra que devastó el Amazonas, Pucallpa fue reducida a ruinas. Su gente, que había vivido en armonía con la abundancia del río, se encontró en la desesperación al ver cómo sus hogares eran destruidos. Sus campos quedaban vacíos y los bosques se sumían en el silencio. La leyenda cuenta que mientras lloraban su suerte, los habitantes volvieron sus ojos hacia el río Ucayali, buscando guía. Oraron a los espíritus antiguos que, se decía, habitaban sus aguas profundas. Y en una noche mágica, bajo la luz de la luna llena, una figura luminosa emergió del río, una deidad conocida como Mama Yaku, la madre de las aguas. Mama Yaku, con su melena plateada como las corrientes del río y ojos que brillaban como el rocío de la mañana, habló al pueblo. Esta tierra, dijo, es sagrada y fuerte, pero no puede prosperar sin el trabajo y el corazón de ustedes. Juntos reconstruiremos, porque el río fluye como la vida misma. Se dobla, se levanta, y así deben hacer ustedes. Luego, llamó a los espíritus del bosque, del cielo y de la tierra para que la acompañaran. El espíritu del jaguar trajo coraje, el águila arpía trajo visión, y el espíritu del gran árbol de ceiba enraizó al pueblo en su fuerza ancestral. Bajo la guía de Mama Yaku, la gente de Pucallpa comenzó a reconstruir. El río les proporcionó peces para alimentar a los hambrientos, mientras que los espíritus del bosque guiaban a los agricultores hacia tierras fértiles ocultas entre la devastación. Los campos de arroz y cacao comenzaron a brotar nuevamente, y los artesanos encontraron inspiración en las historias de sus ancestros, transformándolas en textiles y tallados que simbolizaban la resistencia y la esperanza. Pero el regalo más poderoso de Mama Yaku fue la unidad. Ella les enseñó a la gente a celebrar su supervivencia y su conexión con la tierra. Así nació la fiesta de la cosecha, una tradición anual donde la comunidad se reúne para honrar la abundancia del Amazonas y a los espíritus que les ayudaron a recuperar sus vidas. Incluso hoy en día, durante la fiesta, se puede escuchar la historia de Mama Yaku, cantada en melodías cautivadoras, acompañada por el ritmo de los tambores y las risas alegres de los niños. Con el paso de los años, Pucallpa floreció y se convirtió en un centro de cultura y comercio, con mercados llenos de productos que llegan por el río Ucayali. Los botes cargados con coloridos textiles, figuras talladas en madera y cestas de cacao fresco navegan por el agua, resonando con los ritmos del pueblo que reconstruyó su vida desde sus orillas. Estos mercados no son solo lugares de comercio, son verdaderos narradores. Cada puesto está repleto de historias de supervivencia, ingenio y reverencia por la tierra. Así es Pucallpa, un lugar donde la fuerza del río y el espíritu de su gente se unen en una danza de esperanza y renovación. Un destino que te invita a descubrir su magia, a sumergirte en su historia y a ser parte de su vibrante presente.
Lago Parón. Un verdadero tesoro escondido entre las imponentes cumbres nevadas de esta cordillera. Imagina un zafiro brillante reposando sobre un lecho de montañas gigantes. Las aguas del lago, de un azul tan profundo que parece de otro mundo, reflejan la majestuosidad de los picos circundantes, creando una visión tan cautivadora que te hará sentir como si este lugar guardara secretos de tiempos remotos. Pero detrás de esta belleza serena se esconde una historia de aislamiento, resistencia y una presencia misteriosa. Un ser legendario que, según se dice, vigila las profundidades del lago. Hace mucho tiempo, antes de que los valientes viajeros se atrevieran a llegar hasta aquí, el lago Parón era un lugar envuelto en misterio y silencio. Las montañas que lo rodean forman una fortaleza natural, aislándolo del resto del mundo. Las comunidades indígenas de los valles lejanos hablaban de él en susurros, llamándolo Casa Cocha, el agua sagrada del paso. Creían que el lago había sido creado por las lágrimas de una diosa afligida, que se ocultó entre las montañas para escapar del caos del mundo. Su tristeza dio origen a este lago brillante y en su dolor invocó a un guardián, una criatura mística destinada a proteger su santuario de aquellos que intentaran perturbar su paz. Durante siglos, el lago Parón permaneció intacto, su aislamiento preservado por el terreno agreste. Solo los viajeros más osados o los peregrinos más devotos se atrevían a acercarse a sus orillas. Y aquellos que lo hacían regresaban con historias tan extraordinarias que parecían sacadas de un sueño. Contaban sobre una criatura gigantesca, parecida a una serpiente, cuyas escamas brillaban como plata pulida, emergiendo de las aguas bajo la luz de la luna llena. Algunos decían haber visto sus ojos luminosos atravesando la niebla, mientras que otros juraban haber escuchado sus llamados profundos y resonantes que se oían a lo lejos, como un eco misterioso que reverberaba por los valles. Este guardián, decían, era protector y castigador a la vez, premiando a quienes trataban al lago con respeto, pero castigando a aquellos que se atrevían a contaminarlo o explotarlo. Una antigua leyenda cuenta sobre un grupo de exploradores que, hace muchos años, llegaron al lago Parón en busca de sus tesoros ocultos. Armados con herramientas y ambición, comenzaron a excavar cerca de la orilla, con la esperanza de desenterrar el oro que, según decían, los espíritus del lago habían escondido allí. Pero cuando sus picos golpearon la tierra, el viento comenzó a aullarle a las montañas, y las aguas, que antes estaban tranquilas, empezaron a agitarse violentamente. Los testigos desde Caraz relataron cómo el lago se revolvía como si estuviera vivo, las olas chocando contra la orilla. Los hombres nunca regresaron, y cuando llegó un equipo de rescate días después, solo encontraron sus herramientas abandonadas y huellas que desaparecían en el agua. Con el tiempo, la gente de la región aprendió a vivir en armonía con el lago, dejando pequeñas ofrendas de flores y hojas de coca en sus orillas, para honrar al guardián y los espíritus que habitan en las montañas. Sin embargo, la quietud del lago llegó a su fin cuando su increíble belleza comenzó a ser conocida por más viajeros. La fama de sus aguas glaciares y la criatura mística que reside en sus profundidades atrajo a curiosos de todo el mundo. Aunque el camino hacia el lago Parón sigue siendo desafiante, aquellos que se atreven a recorrerlo son recompensados con una vista que parece sacada de un sueño. Un lugar
donde la naturaleza se muestra en su forma más pura y majestuosa. Oxapampa. Rodeado de montañas imponentes y ríos cristalinos, este lugar resplandece con colores vibrantes, cultura rica y una energía vital que te envuelve desde el primer momento. Pero, ojo, no siempre fue así. Oxapampa no siempre fue el paraíso que conocemos hoy. En tiempos remotos, este terreno salvaje, cubierto de jungla densa y sombría, era un lugar temido, donde solo los más valientes se atrevían a aventurarse. Fue aquí donde un grupo de pioneros, cansados y desesperados, encontró su destino, enfrentando desafíos que parecían imposibles, hasta que los espíritus ancestrales de la tierra vinieron a su rescate, tejiendo una historia de resistencia y bendición divina. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando colonos austriacos y alemanes, huyendo de la guerra en Europa, emprendieron un arduo viaje en busca de paz. Tras una travesía llena de penurias, llegaron a las orillas de la selva peruana, a un valle apartado que parecía detenido en el tiempo. Sin embargo, esa tierra exuberante no era nada acogedora. La jungla era impenetrable, los ríos impredecibles y las enfermedades acechaban en cada rincón. Algunos colonos flaquearon, y la desesperanza cubría sus campamentos como una espesa niebla. Cuando todo parecía perdido, los ancianos se volvieron hacia la oración, pidiendo a los cielos una señal, una guía. Según la leyenda local, sus súplicas fueron escuchadas por Amaru, la majestuosa serpiente andina de la tierra y el agua, y por Yara, el espíritu protector de la selva. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía iluminarlo todo, estos espíritus se les aparecieron en una visión al líder de los colonos. Amaru habló primero, su voz resonando como un retumbar de ríos. Esta tierra pone a prueba a aquellos que desean prosperar, pero recompensa a quienes la honran. Si muestran respeto y trabajan con la jungla, no en su contra. Guiaré los ríos para que alimenten sus campos. Yara, una figura luminosa, adornada con enredaderas y flores, agregó: y yo les enseñaré los secretos del bosque, cómo vivir en armonía con sus criaturas y cosechar sus tesoros sin temor. Juntos domarán lo salvaje, pero recuerden, la jungla es un regalo, no una conquista. Al despertar, los colonos sintieron una renovada determinación. Comenzaron a trabajar con respeto y reverencia, limpiando campos para sembrar, pero dejando intactos los bosques sagrados, tal como les había indicado Yara. Amaru, en respuesta, desvió los ríos, creando arroyos que regaban sus cultivos. Y mientras trabajaban, notaron que la misma selva parecía ayudarles. Los árboles caían con facilidad donde necesitaban construir, y las frutas silvestres crecían en abundancia cerca de sus campamentos. Los Ashaninka, guiados por los espíritus, llegaron para enseñarles a cultivar la riqueza de la selva y a protegerse de sus peligros. Con el paso de los años, Oxapampa se transformó. Los colonos construyeron casas de estilo alpino, fusionando su herencia europea con los materiales que la jungla les había ofrecido. Horneaban pan con los cereales que ellos mismos cultivaban y elaboraban cerveza con especias locales. Sus tradiciones, que al principio eran ajenas, se integraron perfectamente con los ritmos de la Amazonía. Surgieron mercados llenos de productos que fusionaban dos mundos, la destreza alemana
y la vibrante cultura peruana. Para rendir homenaje a los espíritus que les habían dado la oportunidad de prosperar, los colonos instauraron el Festival de la Gratitud, que se celebra hasta el día de hoy. Cada año, el pueblo se reúne para celebrar con música, danza y festines que combinan los sabores de sus dos herencias. Los lugareños se visten como Amaru y Yara, con coloridos trajes, recreando la historia de su salvación. Los niños ríen y cantan, sabiendo que la tierra que llaman hogar nació tanto del esfuerzo humano como del favor divino. Así, amigos, Oxapampa no solo es un lugar lleno de belleza, sino también un testimonio de la unión entre lo humano y lo divino, de la lucha, la fe y la magia que habita en la selva. Ayacucho. Un rincón mágico en el corazón del Perú, donde la historia, la mitología y la naturaleza se fusionan en una sinfonía de maravillas. Esta ciudad, conocida como la Ciudad de las Iglesias, no es solo un lugar, es un portal sagrado hacia otro tiempo. Con más de 30 iglesias coloniales que adornan sus calles empedradas, Ayacucho te invita a caminar por siglos de devoción, arte y resistencia. Cada iglesia se alza como un centinela de piedra, decorada con intrincados detalles y exuberosos diseños barrocos españoles que susurran historias de fe y poder. Al recorrer sus pasillos, bajo los techos abovedados y a la luz titilante de las velas, se pueden casi escuchar las oraciones murmuradas por generaciones pasadas. Pero la historia de Ayacucho va mucho más allá de su fachada colonial. Según las leyendas locales, estas iglesias fueron construidas sobre lugares bendecidos o malditos por espíritus ancestrales. Cuentan que, en los primeros días de la ciudad, un sacerdote subió a las colinas buscando orientación divina para la construcción de la gran catedral. Una noche, mientras oraba, una figura radiante, envuelta en luz, se le apareció y señaló una colina donde la tierra palpitaba con energía. El sacerdote construyó la catedral allí, sin saber que había perturbado el descanso de un poderoso dios andino. Desde entonces, los lugareños creen que las iglesias de Ayacucho están custodiadas tanto por lo divino como por lo ancestral, resonando con los ecos de dos mundos, el cielo católico y el inframundo andino. Pero Ayacucho es mucho más que sus iglesias. A pocos pasos de la ciudad se extiende una tierra cargada de misterio, donde las ruinas de la civilización Wari se diseminan como los vestigios de un imperio olvidado. Estas ruinas, vastas y laberínticas, fueron alguna vez el corazón de una poderosa sociedad precolombina que floreció mucho antes que los incas. Según la leyenda, los Wari fueron dotados de un conocimiento extraordinario por un ser celestial. Sabían cómo invocar la lluvia, dominar los elementos y proteger sus tierras de los invasores. Pero su insaciable sed de poder enfureció a los dioses. Una noche fatídica,
la tierra tembló bajo la capital Wari, y una espesa niebla la cubrió por completo. Al amanecer, la gran civilización Wari había desaparecido, dejando solo sus ruinas como un recordatorio de su soberbia. Hoy en día, al caminar entre esas piedras milenarias, uno puede sentir el peso de la historia. Algunos dicen que la niebla que suele envolver las ruinas transporta los espíritus de los Wari, que aún vigilan su tierra sagrada, asegurándose de que quienes la visiten lo hagan con respeto. Otros aseguran haber visto luces titilando entre las ruinas en la oscuridad, como las almas de los sacerdotes Wari realizando rituales olvidados. Pero Ayacucho no solo se trata de historia y misterio, su belleza natural es igualmente impresionante. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el impresionante Valle de Huanca, un lugar tan vibrante y sereno que parece salido de una pintura. Colinas verdes y ondulantes se extienden hasta el horizonte, salpicadas de flores silvestres y antiguas terrazas de piedra que susurran secretos de tiempos lejanos. El viento lleva consigo una melodía de hojas susurrantes y ríos distantes, un suave recordatorio de la presencia eterna de la naturaleza. Y la verdadera joya de la naturaleza de Ayacucho es la Reserva Nacional Pampa Galeras, hogar de la esquiva vicuña. Estos elegantes animales, parientes de la alpaca, son considerados mensajeros de los dioses, apareciendo solo a aquellos que son dignos. La leyenda cuenta de un joven pastor que, perdido en la naturaleza, oró por orientación. Cuando sus lágrimas cayeron sobre el suelo árido, una vicuña emergió de la niebla, con su lana dorada, brillando como el sol. El animal lo condujo a salvo, desapareciendo tan misteriosamente como había llegado. Hoy en día, ver una vicuña se considera una señal de favor divino, un fugaz destello de lo sagrado en lo mundano. En Ayacucho, cada rincón, cada piedra y cada sombra cuenta una historia. Es una ciudad donde las fronteras entre el pasado y el presente, entre el mito y la realidad, se difuminan en un tapiz sin costuras. Las iglesias, con su majestuosidad y secretos, te invitan a hacer una pausa y reflexionar. Las ruinas, con su poder silencioso, te desafían a desentrañar los misterios de un mundo perdido. Y los paisajes, tan salvajes y libres, te recuerdan la belleza perdurable de la naturaleza. Ayacucho no es solo un destino, es una odisea a través del tiempo, un viaje al corazón del alma peruana. Aquí, la historia está viva, las leyendas son reales y cada paso te acerca al latido de una tierra que se niega a ser olvidada. Ven, piérdete en las historias de Ayacucho y quizás encuentres un pedazo de tu alma en el camino. Tingo María. Antaño un lugar remoto y casi inaccesible. Hoy, esta vibrante región se ha convertido en un bullicioso centro de cultivo de café, donde el aire está impregnado con el delicioso aroma de café recién molido y las calles vibran con la actividad de los mercados de agricultores. Pero más allá de los encantos sensoriales y la vida cotidiana llena de color, Tingo María es un lugar lleno de misticismo, donde cada montaña, cueva y río narra una historia de dioses ancestrales, amores prohibidos y guardianes eternos. Este rincón mágico de Perú es famoso por su cercanía a monumentos naturales impresionantes, como el Parque Nacional Tingo María, la enigmática Cueva de las Lechuzas y la icónica La Bella Durmiente,
una montaña que, como su nombre indica, se asemeja a una mujer dormida, descansando eternamente contra el horizonte selvático. Y es que, aunque estas maravillas naturales deslumbran con su belleza, lo que realmente cautiva son las leyendas que las rodean, historias que han forjado la identidad de esta tierra y de su gente a lo largo de los siglos. Entre las leyendas más fascinantes se encuentra la de la Bella Durmiente, la montaña que se erige como el perfil de una mujer dormida. La historia se remonta a tiempos remotos, cuando los dioses y los mortales convivían entrelazados. En el corazón de la Amazonía vivía una princesa llamada Corisuma, cuya belleza rivalizaba con la de las estrellas. La amaban por su corazón generoso y su devoción a la selva, que para ella era un lugar sagrado. Sin embargo, la vida de Corisuma no le pertenecía. Su padre, un poderoso jefe tribal, la había prometido al dios del río Wayracocha, un ser conocido por su celosía y temperamento volátil. Pero el corazón de Corisuma pertenecía a otro, Ilariyaku, un humilde guerrero que protegía la jungla con lealtad incansable. Su amor por ella era puro y eterno, y juntos soñaban con un mundo donde pudieran cuidar la belleza de la Amazonía y vivir en armonía con los espíritus. Su amor prohibido floreció en secreto, pero nada escapa a la mirada vigilante de los dioses. Cuando Wayracocha descubrió el vínculo entre ellos, su furia desbordó los ríos y la tierra misma. Decidido a reclamar a Corisuma como suya, el dios del río desató una inundación que arrasó aldeas y dejó profundas cicatrices en la tierra. Ilariyaku luchó valientemente para proteger a su gente, pero no pudo enfrentarse al poder de un dios. En un acto final de valentía, Corisuma subió a la montaña más alta y pidió a los espíritus de la selva que protegieran a su pueblo. Los espíritus respondieron a su llamada, transformándola en la montaña misma, un guardián silencioso de la selva. Su perfil, sereno pero imponente, permanece visible hasta el día de hoy, vigilando la tierra que tanto amaba. Wayracocha, devastado por su transformación, se retiró a los ríos, donde su presencia turbulenta aún se siente en los rápidos y remolinos de la Amazonía. En cuanto a Ilariyaku, se dice que su espíritu se unió a la lluvia, guiando su camino para nutrir la selva y acompañar a Corisuma en su descanso eterno. Mientras la Bella Durmiente sigue cautivando a todos quienes la miran, la Cueva de las Lechuzas, ubicada en lo profundo del Parque Nacional Tingo María, nos invita a descubrir otro velo de misterio. En su interior habita una colonia de lechuzas cuyas llamadas extrañas resuenan por las cámaras rocosas. Los locales creen que la cueva está encantada, un portal a otro reino, protegido por las lechuzas, que son vistas como mensajeras de sabiduría y vigilancia. Según la leyenda, la cueva fue un lugar sagrado donde se realizaban rituales para honrar a los espíritus de la selva. Los dioses, impresionados por la devoción de los antepasados, regalaron la cueva a las lechuzas, asegurando su protección eterna. Se dice que por la noche, cuando la luz de la luna se filtra a través del dosel forestal, la cueva cobra vida con los susurros de aquellos que alguna vez realizaron rituales sagrados allí. Los visitantes han reportado escuchar cantos lejanos, sentir escalofríos repentinos o ver luces fugaces que bailan entre las sombras. Se cree que aquellos que entren a la cueva con intenciones puras serán bendecidos por los espíritus, pero quienes deseen profanar su santidad correrán el riesgo de enfurecer a los guardianes. Así que ven, aventurero, Tingo María te espera con sus paisajes imponentes, sus leyendas ancestrales y su misteriosa belleza, un destino
que te hará soñar despierto. Pisac. Hace mucho tiempo, en lo más profundo del Valle Sagrado, existía un paraíso de belleza impresionante. Valles fértiles se extendían hasta el horizonte, alimentados por ríos que brillaban bajo el sol andino, y montañas majestuosas se erguían como centinelas silenciosas sobre la tierra. El pueblo de este valle, humilde y reverente, vivía en armonía con la naturaleza, ofreciendo sus oraciones a los dioses que les otorgaban abundancia. Pero en lo más profundo de una de estas montañas, en sus sombrías entrañas, algo oscuro y peligroso comenzaba a despertar, una fuerza de caos y destrucción conocida como Supaimanca, el demonio del inframundo. Supaimanca había estado prisionero en la montaña desde los tiempos de la creación, su inmenso poder encadenado por los dioses que temían su capacidad para destruir el equilibrio del mundo. Durante siglos permaneció dormido, pero su ira creció en silencio. Con el tiempo, su magia oscura comenzó a filtrarse por la tierra, retorciendo los ríos y haciendo temblar la tierra misma. Los cultivos se marchitaban y extrañas tormentas barrían el valle. El pueblo, preocupado, empezó a sentir que un mal invisible despertaba bajo sus pies. Desesperados, los aldeanos elevaron sus súplicas al cielo, rogando por salvación. Sus gritos llegaron hasta Illapa, el dios del trueno y guardián del equilibrio, una deidad cuyo martillo controlaba las tormentas y cuya energía eléctrica mantenía a raya las fuerzas del caos. Illapa, al escuchar sus oraciones, descendió desde los cielos en una tormenta de furia. Su llegada hizo temblar las montañas, y el pueblo lo vio erguido en la cima de la montaña más alta, su martillo resplandeciendo con el fuego de las estrellas. Illapa se enfrentó a Supaimanca en lo más profundo de la montaña y comenzó su épico combate. El choque de sus poderes partió la tierra, y aludes de nieve cayeron por las laderas. Relámpagos iluminaban el cielo, mientras Illapa descargaba golpe tras golpe con su martillo, mientras Supaimanca desataba olas de energía oscura, tratando de romper su prisión. La tierra temblaba como si ya no pudiera soportar el peso de su conflicto. A pesar de la fuerza de Illapa, Supaimanca era astuto y feroz. Dándose cuenta de que no podría destruir al demonio sin destruir el valle entero, Illapa ideó un plan para sellarlo para siempre. Usando su martillo, el dios del trueno comenzó a labrar terrazas en las laderas de la montaña. Estas terrazas, vastas e intrincadas, fueron impregnadas con energía divina, formando una barrera sagrada que aprisionaría la magia oscura del demonio. Cada golpe de Illapa transformaba la tierra, creando estructuras que serían guardianes eternos contra la ira de Supaimanca. Finalmente, Illapa ascendió hasta la cima más alta, sobre el valle. Allí, con toda su fuerza, golpeó el pico de la montaña, partiéndolo en dos y forjando un templo sagrado en su corazón. Este templo, alineado con las estrellas y lleno de energía celestial,
se convirtió en el ancla del sello. Con un último golpe atronador, Illapa empujó a su Paimanca de nuevo a las profundidades de la tierra, sellándolo bajo las terrazas y el templo. La tierra se serenó, los cielos se despejaron y los ríos volvieron a fluir. Exhausto, pero triunfante, Illapa se dirigió al pueblo del valle. «Esta tierra es sagrada», declaró. «Las terrazas y los templos los protegerán, pero también deben ser protegidos. Hónrenlos y el equilibrio permanecerá. Olviden este deber y su Paimanca se alzará nuevamente». Con esas palabras, Illapa ascendió a los cielos, su figura disolviéndose entre las nubes. El pueblo, lleno de gratitud y asombro, dedicó sus vidas a preservar las terrazas y templos que Illapa había creado. Las terrazas agrícolas se convirtieron en un regalo de sustento, permitiéndoles prosperar en ese terreno tan desafiante. El templo sagrado en la cima de la montaña se transformó en un lugar de culto, donde ofrecían oraciones y sacrificios a Illapa, asegurando que su sello nunca se debilitara. Reserva Nacional Tambopata. Un santuario ubicado en lo más profundo de la selva amazónica, donde la naturaleza se despliega en toda su magnificencia. Este rincón del planeta es hogar de más de 1000 especies de aves, 200 especies de mamíferos y una innumerable cantidad de insectos y plantas. Es un paraíso de biodiversidad, un verdadero tesoro de vida. Aquí, bajo un dosel de hojas verdes, Tambopata late como el corazón de la selva, un lugar de belleza indescriptible que inspira asombro y humildad a la vez. Pero, cuidado, porque bajo su esplendor también se esconden historias de espíritus guardianes y leyendas que nos hablan de un poder ancestral que protege este paraíso. Hace mucho tiempo, mucho antes de que los ecoturistas comenzaran a explorar la zona, las comunidades indígenas ya vivían en armonía con la selva. Ellos hablaban de Yacurruna, el espíritu del verde, un ser divino que gobernaba sobre las plantas, los animales y toda la vida de Tambopata. Yacurruna era conocido por ser un camaleón espiritual, capaz de transformarse en un coloso cubierto de enredaderas, en un jaguar con ojos que ardían como brasas o incluso en el viento que susurraba entre los árboles. Para las tribus, Yacurruna era tanto protector como juez, velando para que aquellos que ingresaban al bosque respetaran sus leyes sagradas. Según las leyendas, Yacurruna nació del mismo bosque, una deidad creada para mantener el equilibrio de la vida en Tambopata. Pero como suele ocurrir cuando el hombre se acerca con codicia, su bondad se tornó en venganza. Se cuenta que cuando los primeros colonos llegaron, intentaron despejar la tierra para la minería del oro y la agricultura, pero pronto comenzaron a suceder accidentes extraños. Sus herramientas se rompían sin explicación. Sus caminos desaparecían como si nunca hubieran existido, y sus campamentos eran destruidos durante la noche. Aquellos que desafiaron las advertencias del bosque nunca volvieron, y sus gritos se perdieron en el espeso follaje.
Una de las historias más fascinantes es la de Amaru, un joven cazador que, deseoso de probar su valentía, decidió adentrarse en el corazón prohibido de Tambopata en busca de un legendario pájaro dorado. Ignorando las advertencias de los ancianos, Amaru se internó más y más en la selva. Los días se convirtieron en semanas y justo cuando su pueblo temía lo peor, Amaru regresó, demacrado, con los ojos desorbitados por el miedo. Contó que escuchó una voz que susurraba su nombre en el viento, que sombras lo perseguían incluso bajo el sol más brillante y que una figura lo acechaba entre los árboles, murmurando: «Este no es tu lugar». El pájaro dorado, confesó Amaru, no era más que Yakurruna mismo, quien lo había guiado hacia lo más profundo de la selva, hasta que él ya no sabía dónde se encontraba. Solo cuando Amaru cayó de rodillas y suplicó perdón, Yakurruna lo perdonó y lo condujo de regreso al borde del bosque, advirtiéndole que nunca más volviera. Desde ese momento, Amaru dedicó su vida a honrar el bosque y a enseñar a los demás a respetar su poder y sus misterios. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de explorar las maravillas de Tambopata, recuerden, no es solo la belleza lo que hace especial a este lugar, sino el profundo respeto que debemos tener por la vida que aquí habita y por las fuerzas invisibles que lo protegen. Cumbe-Mayo. Permítanme llevarlos a un lugar lejano, lleno de misterio, historia y magia. Cumpi-Mayo, una maravilla ancestral escondida en las altas tierras rocosas de Perú. Este increíble sitio, que data de alrededor del 1500 a.C., fue construido por la cultura Kumpi y es un testimonio impresionante de la ingeniería humana y la profunda conexión con la naturaleza. Su red intrincada de acueductos y canales tallados con meticulosidad en la piedra es un verdadero milagro de la antigüedad. Pero no se dejen engañar por su estructura sólida y aparentemente tranquila, pues Cumpi-Mayo está impregnada de leyendas poderosas que narran batallas cósmicas y sacrificios divinos. Hace mucho tiempo, Cumpi-Mayo era un refugio de armonía, donde las aguas sagradas fluían libremente y los rituales para honrar el cosmos se realizaban sobre antiguos altares de piedra. Los habitantes de Kumpi vivían en perfecta paz con la tierra, guiados por su devoción a los dioses. Pero todo cambió cuando Carihuaira, el dios de los vientos caóticos y la destrucción, descendió sobre la región. Lleno de celos por la belleza y sacralidad de Cumpi-Mayo, Carihuaira desató su furia sobre el pueblo. Con cada soplo de su aliento furioso, destruyó piedras, derribó altares y secó las aguas que alguna vez dieron vida. El lugar sagrado se tambaleó al borde de la ruina, mientras los habitantes huían aterrados. Sin embargo, el eco de sus gritos de desesperación llegó a los oídos de los apuguardianes.
deidades poderosas que protegen las montañas. Estos seres divinos, guardianes de la armonía y la vida, no podían permitir que Kumpimayo cayera. Con el liderazgo de Illari-Inti, el radiante dios del sol, y Mama Yaku, la benévola diosa del agua, los Apu guardianes descendieron para enfrentar a Kariwaira y detener su destrucción. Lo que siguió fue una batalla épica que hizo temblar la tierra y el cielo. Los vientos de Kariwaira rugían con furia, desgarrando la tierra con fuerza imparable, pero los Apu guardianes se mantuvieron firmes. Illari-Inti, con su resplandeciente luz solar, atravesó los vientos caóticos, mientras Mama Yaku invocaba torrentes de agua para calmar la tierra reseca y apagar el aliento destructor de Kariwaira. Poco a poco, otras deidades se unieron a la lucha. Pacharruna, el dios de la tierra, fortaleció los cimientos de piedra, y Chaskakilla, la diosa de las estrellas, iluminó el camino con su luz celestial. A pesar de su enorme poder, los Apu guardianes se dieron cuenta de que solo un sacrificio inmenso podría salvar Kumpimayo. Así, decidieron hacer el último y más grande sacrificio. Canalizando toda su fuerza en la tierra misma, los Apu guardianes transformaron sus formas divinas en imponentes formaciones de piedra, atando su energía al suelo. Estos monolitos, que se alzan como centinelas en el bosque de piedra, se convirtieron en los protectores eternos de Kumpimayo, sellando el poder de Kariwaira y restaurando las aguas sagradas a su flujo original. Hoy, Kumpimayo sigue siendo un lugar de magia y misterio. Los monolitos sagrados permanecen en silencio, vigilantes de una historia que une el cielo, la tierra y el agua, recordándonos que, en los momentos de caos, siempre hay una fuerza de protección más grande que la misma destrucción. Ancash. En el corazón de Perú se encuentra Ancash, una región llena de contrastes asombrosos y belleza sobrecogedora, donde las majestuosas cumbres nevadas se elevan por encima de lagunas turquesas, y las imponentes cordilleras blanca y negra se alzan como centinelas eternos sobre la tierra. Este es un lugar donde la grandeza de la naturaleza se mezcla con mitos ancestrales, y cada montaña, río y bosque parece susurrar las voces de lo divino. Los habitantes de Ancash han creído durante siglos que su tierra está vigilada por dioses y espíritus, guardianes de la armonía y el equilibrio, cuya presencia intemporal perdura en los vientos y las sombras. La Cordillera Blanca, con sus picos resplandecientes de blanco, se dice que es el dominio del Apu, el gran dios de las montañas.
venerado como protector y guía. Apu, cuyo nombre significa Señor en quechua, se cree que bendice a aquellos que se acercan a las montañas con respeto, buscando paz y claridad. Entre estas cumbres se encuentra Laguna 69, una joya turquesa escondida en el terreno rocoso. Se cree que la laguna es el hogar de Mama Yaku, la diosa del agua, cuyo espíritu preserva la pureza y la santidad de sus aguas cristalinas. Los locales cuentan historias de noches a la luz de la luna, cuando la quietud de la laguna se ve interrumpida por susurros melódicos. La voz de Mama Yaku mezclándose con el susurro del viento y las suaves ondas sobre la superficie del lago, recordando a los visitantes el respeto hacia el equilibrio sagrado de la tierra. En marcado contraste, la Cordillera Negra tiene un aire de misterio oscuro. Sus picos, áridos y sombríos, se piensa que son el reino de los espíritus guardianes, seres solemnes que vigilan a las almas inquietas. Según la leyenda, estos espíritus, conocidos como los Ñaupac Mayuk, los guardianes de los perdidos, se aparecen en noches tormentosas, sus figuras sombrías moviéndose entre las crestas. Se dice que guían a las almas errantes hacia su descanso final, asegurando que el equilibrio entre la vida y la muerte se mantenga. Los viajeros que se han encontrado en estas montañas durante las tormentas a menudo cuentan haber visto luces parpadeantes o escuchado pasos en la distancia, como si seres invisibles caminaran a su lado. Los valles de Ancash también están impregnados de mitos. Uno de los relatos más perdurables es el de Pachahuasi, la casa eterna de la tierra. Hace mucho tiempo, los habitantes de Ancash vivían en un pueblo armonioso, bendecido por los dioses con tierras fértiles y aguas abundantes. Pero cuando la codicia y el desprecio por la naturaleza comenzaron a entrar en sus corazones, los dioses se disgustaron. Apu y Mama Yaku llamaron a los espíritus de la Cordillera Negra y juntos decidieron dar una lección a la humanidad. Un gran diluvio arrasó el valle, dejando con vida solo a aquellos que buscaron refugio en las cumbres de las montañas. Entre los sobrevivientes se encontraba Maita, un humilde agricultor que siempre había venerado a los dioses y tratado la tierra con respeto. Cuando las aguas retrocedieron, Maita subió a la cima más alta y oró a los dioses pidiendo perdón en nombre de su pueblo. Conmovidos por su sinceridad, Mama Yaku y Apu se aparecieron ante él, sus formas brillando con la luz del sol y el reflejo de la laguna. Le dijeron a Maita que el valle sería restaurado, pero con una condición: estaría siempre protegido por los dioses, y cualquiera que faltara al respeto a la tierra o a sus aguas sagradas sufriría su ira. Entonces, los dioses crearon Pachahuasi, una casa invisible en el corazón de la Cordillera Blanca, desde donde pudieran morar y vigilar el valle. Se dice que durante las festividades, los dioses emergen de Pachahuasi para unirse a las celebraciones, y su presencia se siente en los vientos y en los colores vibrantes del cielo. Los agricultores y viajeros dejan ofrendas en los sitios sagrados, susurrando oraciones a Apu y Mama Yaku para agradecerles por su protección y asegurar que el equilibrio siga prevaleciendo.